tal, compañeros? Buenas noches. Nuevamente. ¿Nos visualizamos? Buenas noches, Nick. Sí, buenas noches. Ok, ¿visualizan la diapositiva? Sí, no. ¿Qué? Sí, licenciado. Ok, sí. Bueno, vamos a empezar, así no nos vamos tarde por aquí de los buses, diría, en la etapa presencial, ¿no? Ya que despuesito de las 8 ya se van quedando solas las aulas, pero bueno. Nos quedamos y vamos a tratar la manera de terminar los principios. Por ahí me estaban indicando que ya al parecer la próxima semana inician con los primeros parciales, no sé si es correcto. El lunes. Sí, así es. El lunes. ¿Con qué inician el lunes? Con derecho administrativo. Derecho administrativo. Ok, bueno. Y procesar del trabajo, ¿cuándo lo tienen? ¿O qué examen es? 1, 2, 3. Que licenciado, según yo, no han publicado esto de los exámenes, pero no estoy segura, la verdad. No he visto yo nada en la página. 7 de marzo. 7 de marzo tienen el procesal del trabajo. Sí, licenciado. Ok, sí. Bueno, o sea, el parcial va a venir bastante sencillo. Entonces es cuestión de saber diferenciar los principios más que todo, ¿verdad? Y todo lo que han visto con el licenciado Julián. Nuevamente las disculpas de parte del licenciado. Ustedes saben, la etapa en que estamos viviendo es una etapa electoral y a él se le complica o se le va a complicar algunas veces el estar con ustedes, pero vamos a tratar la manera de avanzar. Como ven en la diapositiva dice principio de sencillez o poco formalista. Aquí nos referimos a que las normas adjetivas vinculadas con el derecho de trabajo, dice, se regulan la tramitación de los diversos juicios de trabajo, deben ser claras, sencillas y desprovistas de mayores formalismos. ¿Código de trabajo en la mano lo tienen? Sí, licenciado. Ok. Alguien que le dé lectura al quinto considerando. Donde inicia que para la eficaz aplicación, ese es el quinto considerando. Si quieres se lo leo yo, licenciada. Por favor, Saray. Considerando que para la eficaz aplicación del Código de Trabajo es igualmente necesario introducir radicales reformas a la parte adjetiva de dicho cuerpo de leyes, a fin de expeditar la tramitación de los diversos juicios de trabajo, estableciendo un conjunto de normas procesales claras, sencillas y desprovistas de mayores formalismos, que permiten administrar justicia pronta y cumplida. Y que igualmente es necesario regular la organización de las autoridades administrativas de trabajo para que éstas puedan resolver con celeridad y hacer todos los problemas que surjan con motivo de la aplicación de la legislación laboral. Gracias, Saray. Bueno, cuando hablamos de principio de sencillez y poco formalista, quiere decir de que la tramitación del juicio ordinario laboral no debe ser compleja, ¿sí? Eso no quiere decir de que si las personas acuden ante ustedes para que ustedes los auxilien, muchas veces vienen y dicen, sí, es que la demanda no debe de contener demasiados requisitos, pero desde el momento en que ustedes les están requiriendo a ustedes los servicios profesionales, obviamente no está de más el tener ese tipo de formalismos, como lo es en materia civil. ¿Por qué? Porque ustedes son conocedores del derecho. Y la única excepción del por qué les van a rechazar a ustedes una demanda en materia laboral es porque no incluyan lugar para recibir notificaciones. Posterior a eso, no. Únicamente les van poniendo previo,
pero no se la rechazan. A eso se refiere la sencillez, las cuestiones claras, lo poco formalista, porque la persona puede actuar no teniendo o no requiriendo el auxilio de un profesional. Simple y sencillamente se acerca al tribunal y el secretario está obligado a levantar un acta de la pretensión que él tiene. Pero eso sí, ahí vamos, más adelante vamos a ver otro principio de que se contrapone a este, y no en la forma, no en la sencillez o poco formalista, sino que manifiesta que los tribunales no pueden actuar de oficio. O sea, siempre va a ser a requerimiento de parte. El hecho de que no existe una demanda como tal, con todos los artículos, los enunciados, no quiere decir de que el tribunal va a acoger esa solicitud de la persona, pero tampoco el tribunal, porque una persona llegó a preguntar, va a proceder de oficio. Y ahí lo vamos a ver más adelante. O sea, principio de sencillez y poco formalista. O sea, cualquier persona se puede acercar al tribunal a solicitar la tramitación de una reclamación en la vía ya sea ordinaria o en la vía de la previsión social. ¿Cuál es la diferencia entre la vía ordinaria laboral y la vía de la previsión social? O el ordinario de previsión social. ¿O por qué creen ustedes que se llaman así los tribunales? De trabajo y previsión social. ¿Compañeros? ¿Ah? Ok, se los dejo de tarea para seguir avanzando. Entonces, el quinto considerando manifiesta conjunto de normas procesales claras, sencillas y desprovistas de mayores formalismos. Y ahí, para que éstas puedan resolver con celeridad y acierto los problemas que surjan con motivo de la aplicación de la legislación laboral. Principio de sencillez o poco formalista. Quinto, considerando el Código de Trabajo, donde la legislación debe ser clara, sencilla y con pocos formalismos para que la tramitación de los procedimientos sea más expedita y menos compleja. ¿Comprendemos? Sí, licenciado. Licenciado, podría ser, digamos, el nombre, como usted dice, previsión social, es para no llegar quizá a un litigio, para llegar el empleador y el trabajador a un acuerdo sin llegar a juicios o algo así, ¿podría ser? No. No. Licenciado, muy buena tarde. Buenas tardes, Sergio. Igualmente. Yo entiendo que el tema de previsión social tiene que ver con los sindicatos. Todo lo que relaciona aspectos no individuales, sino colectivos. No, Sergio, tampoco. Pero se los dejo de tarea, ustedes tranquilos. Ahí lo van a verificar y va a decir, por esto se tramita aquí la previsión social. O sea, vía ordinaria laboral y la vía ordinaria de previsión social. O sea, son dos cuestiones totalmente distintas. Y por eso es que se llaman así los tribunales de trabajo y previsión social. ¿Sí? Pero ahí ustedes lo van a descubrir. Y si no, pues obviamente aclaramos acá, pero en otra clase así les doy el chance de que ustedes verifiquen, y si no, no se preocupen, aquí lo vamos a platicar. Bueno, seguimos. Principio de oralidad. Aquí es muy importante, esta diapositiva ya nos va a dar un fundamento de derecho, un fundamento legal. Es muy importante que ustedes vayan tomando nota de su código. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que el examinador no únicamente les va a preguntar teoría, no únicamente les va a preguntar práctica, sino que también les va a preguntar o les va a hacer referencia en manejo de códigos. Entonces les va a decir, enúnciame dónde encuentra usted el principio de oralidad en el Código de Trabajo. Entonces ya van ustedes, artículo 321. Establece que el procedimiento en todos los juicios de trabajo es oral. Artículo 321, Código de Trabajo. También lo podemos encontrar en el artículo 322.
¿ya? Y para eso los vamos a ir enunciando. Artículo 321 del Código de Trabajo. ¿Quién lo ubicó ya? Ahorita ya lo tengo ubicado, licenciado. Por favor, Rudy. Sí, con gusto. Gracias. El procedimiento en todos los juicios de trabajo y prevención social es oral. Ok, ahí Actuando. quedemos. Muy bien. Ahí quedémonos. Gracias, Rudy. Perdón que le interrumpa. No tenga pena, la orden. Gracias. El procedimiento en todos los juicios de trabajo, ahí tenemos otra vez la palabrita, y previsión social es oral. ¿Sí? Actuando e impulsado de oficio por los tribunales, consecuentemente es indispensable que la permanencia del juez en el tribunal durante la práctica en todas las diligencias de la prueba. Cuando hablamos aquí, donde dice e impulsado de oficio, no quiere decir de que el juez va a tener conocimiento de que a Juan Pérez no le pagaron prestaciones y él va a iniciar o el tribunal va a iniciar de oficio. No. ¿Sí? Cuando hablamos de este impulso de oficio, quiere decir que entablada la demanda, iniciada, bueno, ¿sí, Kevin? Buenas noches, licenciado. Una consulta. Cuando existen repetidas denuncias hacia la inconformidad de los trabajadores, no toman cartas en el asunto, 5, 10, 15 denuncias por lo mismo, ¿se siguen tomando una por una o ya toman cartas en el asunto directamente? Mire, a veces se da la acumulación, es dependiendo si las demandas provienen de un conflicto colectivo, entonces se da la acumulación de demandas. O sea, entablado ya el conflicto colectivo de trabajo, entonces, si surgen demandas a raíz de ese conflicto, entonces se da la acumulación y las conoce el mismo tribunal donde se está conociendo el conflicto. ¿Estamos ahí? Okay. Sí, ¿ese era en relación a su pregunta o esa era la duda que usted tenía? No era porque, o sea, ¿qué hacían con la acumulación? Me voy a preguntarte, pero creo que ya me quedó claro. Ok, bueno. Entonces les comentaba, cuando dice actuado e impulsado de oficio por los tribunales, no quiere decir de que, repito, de que un secretario oficial, inclusive el juez, se entera de que a Juan Pérez lo despidieron y no le pagaron, entonces él va a iniciar de oficio ese juicio ordinario de reclamación de. No. Entablada la demanda, asignada a tribunal, entonces se va a conocer la primera audiencia, ¿sí? Y eso ya lo van a ir ustedes viendo cuando estudiemos el juicio ordinario laboral. El impulso de oficio es que el juez va a llevar las audiencias una pos de otra. Por ejemplo, vamos a llegar a la etapa conciliatoria. No hay conciliación, que siga el proceso. Ok, excelente. Entramos de lleno al proceso. Terminamos, ratifica la demanda, modifica, amplía la demanda a la parte actora, la ratifico. Ok. La actitud de la parte demandada. Ya, nos vamos a oponer a la demanda. Ok. La va a presentar en forma oral, escrita. Va, ahí van sellos, recibido y hace su exposición. Ahí, en ese momento, en materia civil, conocemos que el derecho es rogado. ¿Por qué? Porque esa petición de parte. Terminando una etapa, ya sea la parte actora o la parte demandada, solicita que se abra o se pase a la siguiente etapa del proceso. Aquí en materia laboral no, ese es el impulso de oficio. Entonces, terminada esa etapa de contestación de la demanda, el juez ordena a la recepción o a diligenciar las pruebas. Ese es el impulso de oficio que habla el artículo 321, para que ustedes no lo confundan, como la palabra impulso de oficio es el demandante no sigue con el proceso. En qué, bueno, si el demandante, estamos hablando de la parte actora, Abigail. Sí, licenciado. Ok, mire, en la parte actora puede renunciar
puede desistir, pero obviamente cuando estamos hablando de un juicio ordinario laboral es porque existe una pretensión, ¿ya? Él no puede seguir si ya llegó a un acuerdo extrajudicial, ¿sí? Si a él ya le satisfacieron su pretensión. Entonces él ahí viene y dice, ya no es de mi interés, presento el desistimiento y ahí acá, ¿sí? Ahora bien, si la persona, la parte actora no se presenta, entonces ahí ya hay otras circunstancias y otro camino que va a tomar el proceso, pero eso lo vamos a ver en la vía ordinaria laboral, ya cuando estemos puramente en la vía ordinaria laboral. Aquí vamos a tratar de identificar los principios por medio del cual el derecho del trabajo se agarra o se aferra, ¿no? Y entonces, la oralidad. La oralidad establece que todos los procedimientos en todos los juicios de trabajo es oral, ¿ya? También es cierto que las audiencias, porque cuando a nosotros nos dicen oral, nosotros pensamos que vamos a llegar, nos vamos a sentar y le vamos a empezar a exponer de forma oral al juez. Y sí, lo hacemos de manera oral, ¿ya? Pero obviamente ustedes se pueden apoyar con las notas, con escritos. Muchos dicen, es que no tienes que llegar a leer. Sí se puede, ¿ya? Pero obviamente ustedes hacen la manifestación de viva voz. No es como llevar el memorial, aquí está recibido, sellado y que lo resuelvan. No, ¿ya? Ahí todas las etapas van a ser orales, ¿sí? Habladas, ¿ya? Obviamente ustedes apoyándose con sus documentos, pero expresándose ante el juez, ¿ya? Ahora veamos el artículo 322. ¿Sí? Si gustan, en el artículo 321, pónganle en la anotación oral, diagonal, impulso de oficio, diagonal, inmediación. ¿Sí? Al segundo párrafo de ese mismo artículo, póngale una anotación poco formalista. Entonces, ustedes les van a poner esa anotación y ahí lo van a leer y se van a dar cuenta el por qué. Poco formalista. ¿Por qué el segundo párrafo nos da a entender que es poco formalista? ¿Sí? El artículo 322, en el inicio póngale principio de sencillez. ¿Sí? Ahora, alguien que me haga favor de leerlo. Se lo leo, licenciado. Buenas noches. Gracias, Byron, por favor. Artículo 322. Las gestiones orales se harán directamente ante los tribunales de trabajo y previsión social, debiéndose levantar en cada caso el acta correspondiente con copia para los efectos notificables. También puede gestionarse por escrito, debiéndose acompañar las copias necesarias. Muchas gracias, Byron. Era lo que platicábamos, ¿ya vieron? Ustedes pueden llegar a hacer la gestión oral, ¿sí? Y ahí, bueno, regularmente debería ser el secretario, pero puede ser algún oficial de actas donde va a levantar el actita de la petición que ustedes están haciendo, ¿ya? Y esto es no solamente para las peticiones posteriores, también para la demanda. Por eso les digo, la persona afectada puede llegar directamente al tribunal. Mire, yo quiero presentar una demanda porque no me pagaron mis prestaciones, porque me despidieron injustificadamente. Ok, pasa adelante, vamos a empiece y se levanta un acta de lo que él narra, ¿ya? Pero también pueden presentar ustedes el memorial. Y es ahí donde les digo, al momento que nosotros lleguemos a estudiar el juicio ordinario, vamos a ver el contenido de la demanda. Y van a ver varios enunciados que ustedes en otro tipo de materia, por ejemplo, la civil, que es formalista, ¿ya? Van a ver, bueno, tengo la demanda civil y la demanda laboral. Entonces, ahí ustedes van a comparar de los enunciados que ustedes deben contener la demanda civil, si no se la rechazan, y los enunciados que debe contener la demanda laboral. Y ahí ustedes se van a dar cuenta del por qué el derecho del trabajo, el derecho laboral,
es poco formalista, ¿sí? Pero, como les repito, si la persona llega hacia su despacho, su oficina, y les dice, mire, yo necesito que usted me auxilie, entonces, obviamente, como conocedores del derecho, ustedes van a faccionar así, como decimos en la calle, bien planchadita la demanda, ¿verdad? Porque obviamente es algo que ustedes van a firmar. Y los documentos que uno firma, obviamente, es el reflejo de la persona, ¿no? Bueno, entonces, el 322 también nos habla de las gestiones orales. Los actos del proceso serán realizados por escrito u oralmente. Vamos a ver ese 326 bis. Ok. El 326 bis habla en relación a las copias, pero esto es únicamente si lo presentan de forma oral, perdón, de forma escrita, ¿sí? De ahí nos indican, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral. Ya nos vamos acercando, ¿no? Y ahí nos manda al 335, 38, 342, 344 y 346. 335. ¿Quién lo lee? Yo, licenciado. Perdón, Saray. Regresemos al 333. Y ahí es donde para terminar la oralidad. 333, por favor. Ok. 333. Si la demanda se interpone oralmente, el juez debe levantar acta ajustándose a las exigencias del artículo anterior. Ok. ¿Y cuál es el artículo anterior? Que dice, capítulo 4, demanda. ¿Sí? Entonces, aquí es donde nosotros llegamos a lo poco formalista y la sencillez del asunto. ¿Ya? Porque no necesariamente tiene que llevar la demanda con todas las exigencias que nos habla el Código Procesal Civil y Mercantil, que si ustedes se dan cuenta y comparan el artículo 332 con el 61, si no estoy mal, del Código Procesal Civil y Mercantil, ustedes se van a dar cuenta. Bueno, pero dice, son los mismos requisitos que debe contener la demanda. Entonces, ¿por qué se dice que es poco formalista? Porque ustedes no pueden llegar a un juzgado. Sí, el artículo 61. ¿Tienen a la mano su Código Procesal Civil y Mercantil? Sí, licenciado. ¿Sí? Ok, entonces vean el artículo 61. El artículo 61 dice, yo les voy a leer el artículo 61 del Código Procesal Civil y ustedes van a ver el artículo 332 del Código de Trabajo. ¿Sí? Artículo 61 dice, la primera solicitud que se presenta a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente. 1. Designación del juez o tribunal a quien se dirija. ¿Aparece eso en el 332? Sí. Okay. 2. Nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente. Su edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, domicilio e indicación del lugar para recibir notificaciones. ¿Aparece en el 332? Sí, licenciado. Correcto. Sí. Okay. Relación de los hechos a que se refiere la petición. ¿Aparece? Sí, licenciado. Sí. Fundamento de derecho en que se apoya la solicitud citando leyes respectivas. ¿Estamos? ¿Aparece o no aparece? Esa no aparece. Ok, anótenlo. Nombres y apellidos y residencia de las personas a quienes se reclama un derecho. Si se ignora la residencia, se hará constar. ¿Sí? Veamos la literal de nombres y apellidos de la persona o personas a quienes se reclama un derecho. Sí aparece, ¿no? Sí, Ok. Que como se quedaron callados, dije yo.
Okay. Entiendo. Parece, pero no aparece completo. No, pero vamos a que tiene que aparecer el nombre a la persona que ustedes le van a reclamar. ¿Sí? Así, ahí estamos. Muy bien, gracias. Sí, con otras palabras, o incompleto, pero aparece que tiene que contener la persona a quien ustedes van a hacer la reclamación. ¿Sí? La petición en términos precisos. Peticiones que se hacen al tribunal en términos precisos. La F. ¿Sí? Sí. ¿Lugar y fecha? Sí. Firmas del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina, así como del sello de este. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilia. Sí, aparece. ¿Aparece? Ajá. Ok. Entonces, vemos de qué es exactamente lo mismo a excepción del fundamento de derecho. ¿Sí? Pero por eso no quiere decir que les van a rechazar la demanda. Ahora bien, ustedes dicen, bueno, pero si en materia procesal civil el escrito inicial debe contener los mismos requisitos que en materia de trabajo, entonces, ¿por qué se dice que es poco formalista? Porque definitivamente ustedes se pueden acercar al Tribunal de Trabajo a presentar su demanda en forma oral. Entonces, el juez lo único que va a hacer es leer el artículo 332 e ir llenando los espacios. De igual forma, si ustedes la presentan escrito, se debe de contener todos estos requisitos. Pero dicen, bueno, pero es que ahí no aparece el fundamento de derecho. Ya, ahí está bien. Pero ustedes como conocedores de la ley, no está de más. Y de todos modos, si ustedes le ponen el fundamento de derecho, no es motivo de rechazo. ¿Ya? El único motivo más bien de rechazo de una demanda en la vía ordinaria laboral es no poner lugar para recibir notificaciones. Porque entonces, ¿cómo se va a comunicar el tribunal con la parte actora? No va a tener. Entonces, ese es motivo de rechazo y lo vamos a ver más adelante porque tiene su fundamento. Entonces, sí, Claudia. Buenas noches, licenciado. Solo quería aportar un pequeño comentario referente a lo que usted acaba de mencionar, referente a la torre de tribunales. Actualmente los juzgados están solicitando lo que es el casillero electrónico. Oh, yeah. Ajá. Ajá, entonces en la primera demanda todavía es posible que el juez, o sea, los juzgados no rechacen el expediente o la demanda, pero sí los notificadores se hacen responsables, ¿verdad? A hacerle ver a la parte actora o a la parte demandada de que es primera y única vez que se le va a tomar en cuenta su domicilio. Ya en el próximo memorial que presente o demanda, ya definitivamente tiene que presentar lo que es en casillero electrónico por medio de un abogado. Gracias, Lic. Gracias, Claudia. Sí, es correcto. Miren, todo esto ha sufrido modificaciones y el casillero electrónico es de uso exclusivo de los profesionales. Obviamente, el que llegue una persona, que no ostenta esta calidad de abogado y notario, por ende no va a tener un casillero electrónico. Pero ahí sí que la ley le manda al funcionario a recibir la demanda, ¿sí? ¿Por qué? Porque se violentaría el principio de sencillez, ¿sí? Se violentaría la norma, porque aquí el 333 que Saraí nos hizo favor de leer, dice, si la demanda se interpone clara oralmente, el juez debe levantar el acta ajustándose a las exigencias. ¿Qué quiere decir? Que cualquier ciudadano que se sienta vulnerado o violentado en sus derechos laborales se puede presentar ante el juez a presentar su demanda. ¿Sí? Y obviamente a Juan Pérez, perdonen, no le van a decir, mire, tiene casillero electrónico. No, porque él no ostenta esa calidad de abogado. Y el casillero electrónico es para uso exclusivo de abogados o profesionales e instituciones. ¿Sí? Entonces, sí es cierto, cuando va con el auxilio de abogado, uno tiene que presentar casillero electrónico. O, posterior a eso, presentarse por medio de abogado. Y es ahí donde entra aquella oficinita que les comenté la vez pasada.
de la inspección de trabajo, que ahora tiene ese servicio donde son profesionales los que prestan esa cobertura o tienen esa cobertura. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Compañeros. No, Lica, hasta ahorita. No, licenciado, todo claro. ¿Sí? ¿Seguros? Que miren, pues, para preguntar ese es el momento. Así que como dicen, es el momento procesal oportuno. Ya a la hora del examen, ni preguntar al catedrático, ni preguntarse entre ustedes. ¿Sí? Principio de economía procesal. Pasada la celeridad y rapidez en la que se debe dar la tramitación del juicio, en la subsanación del proceso, el mismo es gratuito y dispensa de gastos judiciales, como en embargos y pregones. ¿Qué es un pregón? O pregonero. Es algo que se anuncia. Es correcto. En materia civil, cuando son los juicios ejecutivos, regularmente el pregonero es el secretario y él tiene que salir a leer el edicto antes del remate, ¿sí? Entonces, como embargos y pregones, no es necesario el auxilio de abogado. Y aquí regresamos a la sencillez. Y aquí nos enmarca el artículo 321. Dice, en el segundo párrafo donde les pedí que anotaran poco formalista, dice, al inicio dice, no es necesaria la intervención de asesor en estos juicios. Sin embargo, si las partes quisieren asesorar, podrán actuar como tales. Los abogados en ejercicio, los dirigentes sindicales y los estudiantes de derecho en las universidades que funcionan legalmente en el país. Aquí es donde ya prácticamente se cancelaron esas prácticas laborales. Ahora son clínicas. ¿Por qué? Por esta misma oficina de la inspección de trabajo. Antes las personas llegaban al bufete popular y decían, mire, no me pagaron mis prestaciones o me despidieron. Y ahí iba el estudiante a asignarse el caso. Y obviamente ellos hacían todas las gestiones, pero iban supervisadas por un abogado del bufete. Desde el momento en que surge esta oficina por parte de la inspección de trabajo, muchos usuarios obviamente llegaron y dijeron, bueno, pues aquí los que me asesoran son estudiantes, allá son profesionales. Y aquí no cobran, allá tampoco. Bueno, nos vamos mejor con los otros, ¿verdad? Entonces, ahí es donde este inciso ha tenido ya, prácticamente es nulo, ¿ya? Podríamos decir que es una ley vigente o un inciso vigente no positivo, porque ya casi nadie busca a los estudiantes, ¿sí? Y hayan aprobado cursos correspondientes de derecho al trabajo en asuntos de cuya cuantía no excede el equivalente a 10 veces el salario mínimo, ¿verdad? En el sector económico al que pertenezca el trabajador reclamante. Y en todo caso, bajo la dirección y control de las facultades a través de la dependencia respectiva. La dependencia respectiva en ese caso era el bufete popular, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un principio de economía procesal, es de que debe ser gratuito, ¿sí? Las actuaciones dentro del proceso laboral son gratuitas. Estamos hablando dentro del proceso, obviamente. Ustedes como abogados, como profesionales, de esto van a vivir, o sea, ustedes van a trabajar de su profesión. Ya, ustedes no pueden llegar y decir, mire, yo le voy a trabajar de gratis, porque no, ¿verdad? Ya, aparte, podríamos decir que se podría tomar como una competencia desleal. Ya hay muchos profesionales, desgraciadamente, que son oportunistas. Y al ver que dicen, es que aquel no trabaja, no cobra, es una competencia desleal, porque toda la gente se está yendo allá con él, ¿verdad? Obviamente, ustedes tienen que cobrar por este tipo de trabajos como profesionales, ¿no? Pero aquí surge bueno, ¿cuánto puedo cobrar? ¿Cuánto es la reclamación? El arancel dice que es un 10%, pero si ustedes consideran de que
les pueden pagar más, pues obviamente no hay un límite, ¿verdad? Pero también regresamos a lo que habíamos platicado la vez anterior, como una ayuda social, como venir y decir, bueno, yo lo voy a apoyar a usted y usted me va a pagar, usted está reclamando ¿cuánto? 50,000, bueno, yo le voy a cobrar 5,000. Ustedes saben que únicamente les va a cubrir sus gastos, ¿no? O sea, lo gratuito no llega hasta ahí, ¿verdad? Al profesional que están utilizando. O sea, lo gratuito es en el caso de los bufetes, en el caso de la inspección de trabajo, en el caso de si la demanda es declarada sin lugar, no cobrarle costas procesales o judiciales a la parte vencida, ¿no? De eso habla la economía procesal, la gratuidad de ese lado. Pero obviamente ustedes, si van a asesorar a una persona, obviamente ustedes están obligados a cobrarle y ya serán ustedes los que deciden cuánto cobrar o no cobrar, ¿verdad? ¿Estamos claros en el principio de economía procesal? Sí, licenciado. ¿Sí? Vamos a ver entonces concentración procesal. ¿Qué entienden ustedes por la palabra concentración? En donde se reúnen un grupo de personas o cosas donde correcto, están concentrar. ¿Sí? Dice, principio de concentración procesal. Establece que deberán realizarse la mayor cantidad de actos procesales en el menor número de audiencias. Y es aquí donde regresamos a la primera audiencia, que ya lo vamos a ver en el juicio oral, donde ustedes como la parte actora van a ratificar, ampliar o modificar la demanda. No, la vamos a ratificar. Ok, la parte demandada. Perdón. Bueno, sí, la ratificaron. De ahí vamos a la etapa de conciliación. La parte demandada va a conciliar, sí, le ofrezco esto y bla, 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 y la parte actora acepta. No, no acepto. Bueno, no acepta, se acaba esa etapa y vamos a la posición a la actitud que va a tomar el demandado. Bueno, yo me opongo a la demanda. Me opongo a la demanda y presento excepciones. Yo no quiero. ¿Damaris? Creo que se le encendió el micrófono. Bueno, entonces, ahí se agota la primera etapa, ¿ya? Pero como existe el principio de concentración procesal, no quiere decir de que, bueno, terminamos esta etapa, vamos a suspender y vamos a continuar otro día. No. Damaris, tu micrófono Damaris. Yo no me acuerdo del distorsión. Damaris, Va a empezar a chillar, dije yo, y un ratito no nos va a dejar. creo que Andrés la mami No sé si alguien le puede apagar el micrófono. ¿Dónde? Damaris tiene conectado su micrófono. ¿Usted o Andrés lo puede silenciarle? Damaris, por favor. No. yo creo que Damaris. Creo que hay un conflicto. Damaris, tu micrófono está activo. Con la gran alegadera que va a escuchar. Ni siquiera está cerca de la clase. Sí, entonces, y ese es el problema de cuando no tienen la cámara encendida, ¿sí? Porque entonces, desgraciadamente, no es que uno los quiera estar... fíjese que no puedo, no puedo yo soy invitado, ¿verdad? Entonces, es el problema cuando no está la cámara encendida, ¿verdad? O sea, muchos piensan que es por otro tipo de control, pero no, es para evitar este tipo de cuestiones, ¿verdad? Sabemos que si la persona... Después andan preguntando de qué autor es la Constitución Política de la República. Ay, no, qué pena. No, les queda de tarea. Les queda de tarea verificar quién escribió la Constitución. Bueno,
Entonces, siguiendo al principio de concentración procesal. Ok, estamos perdón, me perdí. Ok, sí, ajá, sí, y entonces un compañero Rudy dijo de que era cuando se reúnen varias información y así. Sí, muchas gracias, Karen. Gracias, perdón, disculpen. Bueno, entonces regresando a la primera fase, ¿verdad? No hay conciliación, contestó la demanda, presentó excepciones y todo, ¿verdad? La única forma de poder suspender una audiencia en su primera etapa es si se presenta una excepción donde la ley manda a suspender, a contestar esa excepción, por ejemplo, demanda defectuosa. Entonces, la ley nos manda a suspenderla por 24 horas, ya sea que la parte que tiene que manifestarse en relación a esa excepción desea manifestarse oralmente o 24 horas para presentarlo por escrito, ¿sí? Entonces, si la persona se acoge a ese plazo de 24 horas, se suspende la audiencia, ¿ya? Ahora, si viene y dice, bueno, no, la voy a contestar de forma oral, voy a evacuar esa audiencia en forma oral, el proceso sigue, ¿ya? Viene el juez, considera si es valedera esa excepción, si no, entonces el proceso continúa. Y así se va avanzando el proceso, varias etapas en una misma audiencia. Eso es el principio de concentración procesal. Avanzar lo más que se pueda en el menor número de audiencias, ¿sí? Regularmente los juicios de trabajo se van hasta sentencia en un máximo de 4 audiencias, ¿sí? Máximo. Desafortunadamente de ahí vamos a los recursos, la etapa recursiva, y ahí es donde se pierde, ¿no? Pero ese es el principio de concentración procesal. ¿Tenemos alguna duda en relación al principio de concentración procesal? Steven, por favor. Está claro, Lix, solo con una consulta, tal vez un tanto aparte, digamos, pero siempre es relativo al curso. Y así como la SAT puede interponer o ejecutar procedimientos económico coactivo para el cobro del crédito fiscal, digamos, entidades como el IX en este caso podrían interponer de la misma manera sus procedimientos, digamos, al menos en el caso de cuotas patronales. ¿Sí? ¿Tiene facultad para eso o no? Oh, sí, claro que sí. Claro que sí. Ahorita hace... digamos, autónoma. Perdón, lo último no... me refiero a que tiene casi que las mismas características de las APES, por eso hacía la pregunta. Bueno, sí. Miren, hace poco estaba escuchando una nota donde decía que el gobierno le adeuda al IX no sé cuántos millones en cuotas patronales. Entonces, claro que sí, el IX puede las municipalidades con el tema del UCI, la SAT, toda la administración que sea que requiera de un pago, de un tributo, de un impuesto, claro que puede tiene la facultad de iniciar un procedimiento, pero obviamente agotada está la vía administrativa, ¿verdad? Y digamos aquí agarraría, por lo menos en el caso del IX, ¿verdad? Agarraría parejo, ¿no? Podría hacerlo ya sea interponiéndolo contra el Estado o también contra, digamos, el patrono, ¿no? Sí, pero no en la... Sí, gracias, Loida. Pero no en la vía ordinaria laboral. O sea, ellos se van a lo contencioso administrativo, que es un procedimiento totalmente distinto a lo que estamos estudiando ahorita, ¿sí? Cuando son entidades del Estado hacia particulares, ¿sí? Cuando son particulares que están requiriéndole a instituciones estatales, hay unas que sí se van por un juicio de lo contencioso y hay otras que sí llegan a caer a lo ordinario laboral o a lo previsión social, ¿sí?
pero sí son vías totalmente distintas. Son procedimientos totalmente distintos, pero claro, todos tienen, quien tenga ese derecho y tenga legitimación para actuar, lo puede hacer. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, entonces estamos claros con el principio de concentración procesal. A mayores actos en un número menor de audiencias. Bueno, inmediación procesal. ¿Sí? La inmediación procesal establece que el juez es quien le corresponde llevar a cabo todas las fases y etapas del proceso. Esencialmente, tiene el deber de presidir todas las audiencias de juicio oral, pero especialmente recibir las pruebas. Yo creo que este principio no tiene mayor explicación. La inmediación procesal es una facultad única y exclusiva del juez. Si no hay juez, no puede haber una inmediación procesal. ¿Ya? Mire que el juez se enfermó, pero está el secretario. No. A excepción de que la judicatura no tenga juez y haya un suplente, pero tiene las mismas características del juez. Sí, pero es que mire, el suplente, él no se va a quedar en este tribunal. No importa, porque fue nombrado para ocupar ese cargo temporalmente. ¿Ya? Pero es juez. ¿Sí? Inmediación procesal es un principio exclusivo del juez. ¿Ya? Nadie, cuando ustedes les hablen de, mire, y el secretario puede actuar en el principio, no. El oficial de audiencia puede recibir, no. Pero mire, es que no hay juez y como dice que es la justicia pronta y cumplida y para no caer en mora, entonces va a estar el secretario. Pero es que el secretario es abogado. O sea, tiene las... Sí, tiene calidad de juez, pero no es nombrado. ¿Ya? Inclusive yo he conocido notificadores que ya están para profesionales. Pero no tiene el puesto de juez. Puede tener las calidades y bla, 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 que tiene los requisitos, pero no es logrado. Pues, ¿comprendemos el principio? Sí, licenciado. Sí. Sí. Es una facultad propiamente del juez, un principio que es gracias. Que adviene laboral incluso de quién el hecho de que el trabajador está revelado de aportar pruebas. Las pruebas que pueden ser 32 literal código. Este principio difiere en la clase anterior hablamos de un artículo específicamente del Código Procesal que habla de la carga de la prueba. ¿Qué artículo es ese? No lo artículo anotamos, 126, licenciado. Muchas gracias, Sonia. Es correcto. Y a eso se refiere las últimas líneas de este principio. Dice, este principio difiere del procesal probatorio en materia civil. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué difiere este principio de este procesal probatorio en materia civil? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que difiere? Licenciado, yo pienso que difiere porque en derecho laboral
quien presenta las pruebas es el demandado y no el que está demandando. Porque es correcto, gracias Sergio. Más sencillo, porque aquí se invierte la carga de la prueba, ¿sí? Aquí quien debe de probar que lo que el trabajador dice no es cierto es el patrono, ¿sí? En materia procesal civil no, ¿ya? Que la persona no, si en el caso de del cobro de rentas atrasadas, que la persona ya no les canceló la renta, ¿ya? Y que ustedes necesitan ocupar esa propiedad que les pertenece, la desocupación, ¿sí? Ustedes, la pretensión es, primero, que tengan desocupada la propiedad y segundo, el cobro de las rentas, ¿ya? Pero para eso ustedes lo tienen que probar, ¿ya? De ahí viene la parte demandada y dice, no, es cierto, es su propiedad, pero yo no le debo. ¿Y cómo lo va a probar? Mostrando recibos, transferencias, boletas de depósito, donde efectivamente le han cancelado esas rentas, ¿ya? Obviamente, si él tiene la casa, pues él quiere la casa, pues ya será dentro del litigio si la desocupa o no, porque si la persona está cumpliendo con todo lo que se estipuló en el contrato, pues bueno, sí, pero es que es mi propiedad, yo la necesito, pero hay un contrato y hay que respetarlo, ¿no? En derecho de trabajo no, ¿sí? Aquí dice, veamos el artículo 332, la literal X, por favor. ¿Alguien que lo tenga ahí a la mano? $332, perdón. 332 dijo, ¿verdad, licenciado? Sí, literal E, por favor. Gracias, Karen. Dice, enumeración de los medios de prueba con que acreditarán los hechos individualizándolos en forma clara y concreta según su naturaleza, expresando los nombres y apellidos de los testigos y su residencia si se supiere, lugar en donde se encuentran los documentos que detallará, elementos sobre los que se practicará inspección ocular o expertaje. Esta disposición no es aplicable a los trabajadores en los casos de despido, pero si ofrecieren prueba, deben observarla. Ok. Muchas gracias, Karen. Entonces, aquí se dan cuenta de que el mismo artículo está manifestando las pruebas, cómo se deben de aportar a una demanda, pero está la excepción, ¿sí? Y la excepción es, ¿cuál es la excepción? Compañeros. La excepción está después del punto donde dice expertaje. Esta disposición... ¿Sí, Mariela? Sí, que no es aplicable a los trabajadores. Ajá. ¿En qué casos? En los casos de despido. Ajá. Pero si ofrecieren pruebas deben observarla. Ok, sí. Es una excepción, pero si la ofrecen no está de más. ¿Ya? Entonces, principio de adquisición procesal. Simar. Licenciado, buenas noches. Fíjese que me surgió una duda, porque de hecho yo acabo, bueno, sí fue este año, el año pasado, no recuerdo. A finales del año pasado creo que fue, me despidieron, entonces yo los demandé porque no me querían pagar en tiempo y al final fue una denuncia que hice ante la Inspección General del Trabajo, pero en el momento de la audiencia conciliatoria yo pedí horas extra que me debían, porque al final nosotros hacíamos extendido, se podría decir que ellos eran obligatorios para ellos, pero no los pagaban. Y en el momento de la audiencia me dijeron que si tenía pruebas de eso, y yo les dije que no, porque al final pues era algo que ellos nos pedían extra. En ese caso, ¿cómo aplicaría una buena defensa? Mire, pues, usted misma lo dijo. Ustedes no, de hecho, denuncia es ante la Inspección General del Trabajo. No, por eso le digo, usted lo dijo, es ante la Inspección General del Trabajo.
ahí usted no tiene que probar nada, o sea, usted no tiene que llevar, esa etapa viene, ¿cuál era su requerimiento? El pago, ¿sí? Ok, bueno, se notifica, llegan las partes, mire, aquí vamos a conciliar. Bueno, ella pretende el pago de tal y tales cosas, ¿verdad? Ya, ahí el que actuó mal es el inspector que tuvo a cargo su denuncia. ¿Por qué? Porque él a usted, es una etapa administrativa, es una etapa donde se va a llegar a un acuerdo, donde se va a verificar si el patrono cumplió con todos los requisitos. Por ejemplo, si existían contratos de trabajo, se le encendió el micrófono. Ay, perdón. Sí, ok, bueno. Perdón, Mar me escribió, ¿no es denuncia? Dice, no, es denuncia en materia laboral también. Sí, licenciado, es que me estaban mire, pues, corrigiendo que era demanda, pero no, también es denuncia. Mire, tenemos que tener claros, en denuncia, propiamente dentro del derecho, es únicamente las que ustedes interponen ante el Ministerio Público o ante la Policía Nacional Civil, ¿sí? En materia penal. Cuando ya vamos a accionar ante un tribunal, ya es demanda. ¿Por qué? Porque ustedes están demandando algo, no están denunciando algo, ¿sí? Están denunciando un hecho que pasó. Me despidieron, ¿sí? No me pagaron. Es una denuncia administrativa. ¿Sí, Javier? Licenciado, me surgió la duda porque, por ejemplo, yo también hace poco fui a ver un proceso al Ministerio de Trabajo y ellos mismos le dicen, es que no es demanda, es denuncia. Entonces... Sí, es correcto. Es denuncia. Ajá, por eso les digo, denuncia, están denunciando algo, ¿sí? O sea, ahí, Mar, usted llegó a denunciar que la despidieron y no le pagaron, ¿sí? Entonces, ¿sí? Ok. Entonces, la inspección lo único que tiene que hacer es, la etapa administrativa es llamar al patrono, verificar si tiene libros de salario, si le entregó a usted la carta laboral, la constancia laboral, si hizo esto, si hizo el otro, si no, van las sanciones administrativas para el patrono. A usted le van a decir, bueno, ¿qué es lo que usted está denunciando? No me pagaron. Mire, ella está denunciando que usted no le pagó. No, yo no le voy a pagar. Ok, ¿va a haber conciliación? No, no va a haber conciliación. Se agota la etapa administrativa. Ya usted denunció. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Demandar. ¿Va a presentar, sí, Carlos Raúl? Lick, buenas noches. Fíjese que yo tengo un caso. Yo desde antes de la pandemia fui a poner una denuncia a la inspectoría en una empresa donde yo laboré y no me quisieron pagar mis prestaciones de 12 años. Y reajuste de salario y pago de todas mis prestaciones, ¿verdad? Y la indemnización. Fuimos a la Junta Conciliatoria, a la Supervisión de Trabajo, y ellos aducieron en la misma de que desconocían la relación laboral. Entonces se hizo el memorial, se fue a meter la demanda allá a la inspección de trabajo, al Ministerio de Trabajo, y hasta el momento estamos esperando todavía la primera audiencia, pero le digo que fue antes de la pandemia, pues, entonces el proceso sí está bien largo, pero nos han puesto una de trabas. Cuando hablábamos de la concentración procesal, ya ha pasado, antes no existían los tribunales o los juzgados, ahora es juzgado pluripersonal de admisibilidad de demandas, ¿sí? Ese es, no lo llamemos un filtro, sino que es el juzgado que va a admitir la demanda y ya va a llegar encauzada a los juzgados que van a conocer desde la primera audiencia hasta sentencia, ¿sí? Antes de esos juzgados siempre existía este servicio de auxiliares de justicia, si no estoy mal. Ellos distribuían las demandas. Entonces, una pasaba al primero, segundo, tercero, cuarto, y de ahí regresaban otras otra vez al primero, segundo, cuarto. Y a ellos eran los que le daban trámite o no a las demandas.
Ya, la finalidad de estos juzgados de admisibilidad de demandas es que ya estando en el juzgado, pues el proceso no tenga ningún tropiezo, sino que en teoría, así entre comillas, la demanda va bien, ¿sí? Y ya solo es para que el juzgado empiece con la primera audiencia al final. El problema es la mora judicial. Cuando ya se va a terminar, cuando estamos en esta etapa electoral, los juzgados laborales se saturan. ¿Por qué? Porque todas las instituciones del Estado empiezan a depurar al personal, ¿sí? Entonces, vienen las personas despedidas y son las que van a entablar las demandas de reinstalación. Entonces, el año anterior al cambio de gobierno, es donde la justicia en materia laboral se atrasa un poquito más. Entonces, ha de ser por ese motivo, Raúl, si no estoy mal, perdón. Pero regresando al caso de Mar, pero créame que iniciando con la primera audiencia, su proceso va a caminar por lo menos hasta la sentencia rápido, ¿ya? De ahí ya las ¿cómo se llama? Las impugnaciones pues ya se tardan otro poquito más. Pero en el caso de Mar, obviamente la inspección de trabajo no le va a obligar al patrono a pagarle, ¿sí? Sino que únicamente le va a hacer ver su inconformidad, su denuncia. Ya si se concilia, porque también tiene la fase conciliatoria la inspección, entonces ahí se termina y ya se queda la inspección a cobrar las sanciones administrativas si el patrono incumplió alguno de los requisitos para la contratación, ¿sí? Si no se da esa etapa, ¿sí, Max? Sí, disculpe que lo interrumpa. Sí, de hecho, pues yo ya no quise llevarlo a otra instancia que ya sería la demanda para demandar lo que me dieron, porque al final dije, no es mucho, me estaban pagando ahí de una vez y pues ya no quise llevarlo a otro nivel, entonces acepté el cheque y ahí quedó, pero me quedó esa duda de por qué ellos me estaban diciendo, usted tiene pruebas, y yo, pero generalmente yo tenía el conocimiento que yo no tenía que probar nada, ellos son los que tenían que probar. Es correcto, así es, ellos tenían que llevar su libro de salarios, donde a usted le estaban pagando, e inclusive si usted estaba haciendo horas extras, porque recuérdese que aquí el derecho es tutelar del patrono. O sea, en la inspección a usted no le tenían que pedir ningún medio probatorio. Si la función de ellos es administrativa. O sea, ellos no pueden valorar prueba. O sea, no tienen la facultad de eso. ¿Sí? Y por eso me surgió la duda, Lick. Y bueno, también en esa vez ellos no tenían las políticas internas de trabajo autorizadas por la Inspección General de Trabajo, entonces les pusieron una sanción. Sí, esas sanciones son las sanciones administrativas. Bueno, estamos en relación al principio del Kevin. Yo una consulta, licenciado, me dice que yo en una ocasión fui despedido por la empresa que trabajaba ya hace como unos 5 años. Yo esperé para ver cuánto me iban a dar de mis prestaciones, pero no sé cómo se me ocurrió ir al Ministerio de Trabajo y solicitar como que lo que a mí me tocaría. Y simplemente me dio la hoja y yo la guardé. Cuando yo llegué a la empresa a cobrar mi cheque de prestaciones, simplemente esperé a ver qué me decían ellos. Cuando me trajeron el cheque, pero comento que ni siquiera ni la mitad de lo que me estaban diciendo en el Ministerio de Trabajo. Y solo le hice el comentario de los recursos humanos, porque eran 3 de recursos humanos. Le dije que yo soy Ministerio de Trabajo y solo consulté cuánto era lo que me tocaría de las prestaciones y le enseñé la hoja. Y no sé por qué existe tanta molestia o inconformidad de las empresas, porque cuando ella me dijo, para merecer un tema así, pero fue el ministerio, yo le dije solo que consultar. Y cuando le enseñé la hoja, me dice, mira, digo, también se me va a regresar. A los minutos regresó y me comentó, mire, se le va a dar lo que el ministerio dice, pero no tiene que hacer esto. Me dice, yo no sé por qué tuvo que asistir usted al ministerio. Dije que solo quería saber cuánto me correspondía.
me dijo, mira, dale una semana por tu cheque, que le vas a dar lo que toca y todo. Y se recomienda que uno ponga esa empresa como referencia porque me imagino que hay que tener un registro o algo que Sí, mire, se dan las dos vías, porque cuando, bueno, ustedes sabrán de esto, cómo opera estas empresas de Infornet, y hay otra empresa que no recuerdo el nombre, donde ellos venden la información que se gestiona en tribunales. Desgraciadamente, muchas empresas han tomado la modalidad de, antes de contratar a una persona, verificar si esta persona no ha presentado denuncias ante la Inspección de Trabajo, porque entonces ya lo toman como una persona conflictiva, ¿sí? Entonces ahí ellos se limitan a contratar a la persona. Y también existen registros donde las empresas aparecen como que violentan los derechos laborales, ¿verdad? Entonces es algo de dos vías y sí causa molestia, ¿verdad? Causa molestia para las empresas porque entonces dirán, bueno, ahora nos van a catalogar como una empresa que se están violentando los derechos laborales. Y usted lo único que hizo fue tener esa certeza, no con la intención de presentar una denuncia, sino que simple y sencillamente venir y decir, bueno, esto es lo que me toca, ¿no? Me imagino que esa fue su intención. Sí, es correcto, licenciado. Sí, desgraciadamente así se da, Kevin. Y eso es algo que no vamos a poder cambiar. O bueno, algún día tal vez. Bueno, siguiendo con los principios. Principio de preclusión procesal. Precluir. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de precluir, preclusión? Que tiene que ser anterior a algo, anterior a una norma o algo, no sé, no. Se me ocurre. Ok, gracias. Licenciado, que le están dando fin a un proceso. Que le están dando fin, quitemos la palabra proceso, a una etapa. Dice, en un proceso, el paso de una etapa a otra supone la clausura de la anterior, precluye, ¿sí? De modo que no puede devolverse a aquella, a efecto de que tiene un estado procesal de clausurar el anterior, que es lo que constituye la preclusión procesal. Regresando a la primera audiencia, vienen y le preguntan a la parte actora, ¿va a ratificar, modificar o ampliar su demanda? La voy a ratificar. Ok, se entiende, cuando usted ratifica su demanda, quiere decir que la que presentó, eso es, ¿sí? Viene y de ahí le da la palabra a la otra parte. De repente viene usted y dice, híjole, la tenía que modificar. Señor juez, perdón, no la voy a ratificar, la voy a modificar. Precluyó esa etapa, ¿sí? Ya no puede, ¿ya? Entonces, por eso se dice que el paso de una etapa a otra y no se puede regresar a la anterior. Mire, señor juez, es que sí, aquí traía el memorial para la ampliación, pero me agarró en frío, dice. No, perdió la oportunidad, precluyó esa etapa. Le pregunté si va a ratificar, modificar, ampliar. De viva voz dijo, ratifico mi escrito de demanda presentado en la fecha tal. Ya ahorita precluyó, ya no puede hacer nada. De eso trata el principio de preclusión procesal, ¿ya? Clausura o termina una etapa, le damos paso a la siguiente, ya no podemos regresar. Es que se me olvidó. No, lo siento. Aquí ni la parte actora ni la parte demandada pueden venir y decir, señor juez, se nos pasó. Ya esto lo tenía que presentar en la etapa anterior. No, precluyó, ya terminó. Precluyó el derecho. Entonces, en relación a la preclusión, agotada una etapa e iniciada la otra, ya no podemos regresar, ¿ya? Por eso dice, el efecto que tiene un estado procesal de clausurar el anterior es lo que constituye la preclusión, ¿sí? O sea, ya ratificó, ya pasamos de su etapa procesal a la etapa de la actitud de la,
Ahí vendría la fase de la conciliación. Ya no podemos regresar a preguntarle nuevamente, ¿ya? Si va, qué es lo que va a hacer, sí, perdón, señor demandado, a él se le pasó, vamos a preguntarle otra vez. No, ya precluyó, ya no se puede, ¿sí? ¿Estamos con el principio de preclusión? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno. Vamos a ver, impulso. Dos principios nos falta. Yo creo que nos da tiempo para terminar el día de hoy de los principios. Y vamos a ver el principio, bueno, que ya lo habíamos platicado. Principio de impulso procesal de oficio. ¿Sí? ¿Se recuerdan que les hablé? ¿Qué artículo les hablé que hablaba del impulso procesal de oficio? Donde decía que el juez de oficio. Vamos a ver si tomaron nota de eso. 322 del Código de Trabajo. 321. 322 o 321. Decidan. 321. Donde habla que es oral. 321, licenciado. Todo el impulso de oficio. 321. ¿Quién lee el 321? El primer párrafo del 321, nuevamente. El procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es oral, actuando e impulsando de oficio por los tribunales. Consecuentemente, es indispensable la permanencia del juez en el tribunal durante la práctica de todas las diligencias de prueba. Muchas gracias, Sole. Entonces, principio de impulso procesal de oficio. El procedimiento en todos los juicios de trabajo y previsión social es oral, actuado e impulsado de oficio por los tribunales. El juez, cuando ha promovido un juicio de trabajo, es el obligado a seguir de oficio las fases que deben darse dentro del juicio y las partes no están obligadas a impulsarlo, ¿sí? Regresamos al derecho procesal civil, ¿ya? Agotada una etapa dentro del derecho procesal civil, tenemos que solicitar pasar a la siguiente. Por ejemplo, en un juicio ordinario, de divorcio, presentamos la demanda, ¿sí? Solicitamos, se le notifique y se le emplace a la parte demandada. Plazo del emplazamiento, 9 días, por 9 días. Si no, que se tenga por contestada en sentido negativo la demanda y en rebeldía, ¿sí? A solicitud de parte, ¿ya? Cuando ustedes escuchan la palabra a solicitud de parte, ¿qué quiere decir? Que lo tenemos que solicitar nosotros primero para que eso pueda ser así. Es correcto, ¿sí? Gracias, Ra. Estamos hablando de la vía ordinaria civil, ¿sí? O sea, lo emplazan, no contesta, llego yo, mire, contestaron, no contestaron, regreso, o ya llevo hecho el memorial, fue notificado el día tal, que no presentó, se venció, solicito que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo, y en rebeldía la parte demandada. Presento el memorial, ¿sí? Notificado esa resolución, entonces, ¿cuál es la etapa siguiente? Que se abra prueba. Presento mi memorial, que en virtud de las actuaciones o el estado del proceso, solicito se abra prueba por el plazo de 30 días, a solicitud de parte, ¿ya? El juez nunca lo va a hacer de oficio. Miren, ¿cómo irá ese divorcio ordinario? Llega el juez a preguntarle al secretario. Pues mire, no contestaron la demanda. Bueno, entonces notifique que se tiene por contestar en sentido negativo y puesto en rebeldía. No, eso nunca va a pasar en materia civil. Contrario, en materia laboral, ¿sí? El juez, cuando ha promovido un juicio, quiere decir cuando ha iniciado el procedimiento, ¿ya? Es el obligado a seguir de oficio todas las fases que deben darse dentro del mismo. Las partes no están obligadas a impulsarlo, ¿ya?
O sea que agotada la etapa procesal de la conciliación, pasamos a la etapa de la postura de la parte demandada. La parte demandada dice que no se contesta en sentido negativo, entonces el juez de oficio dice, bueno, vamos a la recepción de las pruebas. ¿Ya? Entonces el juez no tiene que decir, mire, señor, la parte actora, señor juez, le pido la palabra. Sí, dígame, ¿podemos abrirlo a prueba? No, porque el juez tiene que hacerlo de oficio. Distinto en materia civil. En materia civil jamás va a pasar. ¿Estamos? ¿Comprendemos este principio del impulso procesal de oficio? Sí, Muy bien. Y vamos a hablar el último. Que es el principio de actuación a instancia de parte o dispositivo. ¿Quién lo puede leer, por favor? Principio de actuación a instancia de parte o dispositivo. Los órganos jurisdiccionales de trabajo y previsión social solo podrán iniciar el procedimiento que corresponde a los sujetos procesales. La utilización de las figuras procesales que regula el Código de Trabajo, propias de sus actitudes procesales mediante la presentación de la demanda respectiva. Si no se presenta una demanda de parte interesada, el órgano jurisdiccional no tiene facultad para iniciarlo de oficio. Ok, gracias. También ya habíamos platicado de esto, ¿sí? El impulso de oficio que tiene el tribunal, toda vez se ha presentado la demanda. Toda vez se ha iniciado el procedimiento ordinario, ¿sí? El principio de actuación a instancia de parte o dispositivo es la limitación que tiene el juez de venir y saber que su vecino le están violentando sus derechos laborales, el día de mañana llega a la judicatura y va a iniciar con la demanda. No, ¿sí? Eso no se puede, ¿ya? Si el vecino llega al tribunal y ahí sí que por cuestiones del destino le cae en la judicatura, pues ahí obviamente existen otras figuras, o sea, para hacer una justicia imparcial, pues entonces, bueno, yo lo conozco, es mi vecino, platicamos. Lo correcto es que el juez se excuse al conocer ese procedimiento. Pero si solo lo mira, sí, yo sé que vive a 3 cuadras de mi casa, lo he visto pasar por mi casa, no es motivo de excusa o de recusación. Pero si existe una amistad, sí es motivo de excusa o de recusación. Pero este principio nos habla propiamente de si no se presenta la demanda, se me perdió este lado. La parte interesada, el órgano jurisdiccional no tiene la facultad para iniciarlo de oficio. Y también dice que los órganos jurisdiccionales de trabajo y prevención social podrán iniciar el procedimiento que corresponde a los sujetos procesales de la utilización de las figuras procesales que regula el Código de Trabajo. ¿Qué significa esto? Que definitivamente ustedes van a presentar su demanda en la vía ordinaria laboral, pero tampoco le pueden pedir al juez que se certifique en contra del demandado o del patrono una acción que no contempla el mismo procedimiento. Por ejemplo, que se ordene la orden de aprehensión. O sea, ¿por qué? Estamos hablando, usted me está está reclamando cuestiones propiamente laborales. Ya, un juez de trabajo no puede ordenar una orden de aprehensión. Ya. Viceversa, que viene el patrono y le dice al señor juez, sí, señor juez, es que mire, yo a él no le pagué sus prestaciones ni su indemnización porque dentro de mi empresa existió un faltante y se logró demostrar que ese faltante él lo tomó. Y entonces yo solicito
que porque él tomó ese faltante, se les indique o se le impute el delito de hurto agravado. No. ¿Sí? O sea, por eso dice principio de actuación a distancia de parte o dispositivo. Los órganos jurisdiccionales de trabajo y previsión social solo podrán iniciar el procedimiento que corresponde a los sujetos procesales la utilización de las figuras procesales que regula el Código de Trabajo. Obviamente, saben ustedes que también pueden utilizar supletoriamente las cuestiones o los artículos del Código Procesal Civil toda vez no contravengan artículos del Código de Trabajo, ¿sí? Mediante la presentación de la demanda, dice. Mediante la presentación de la demanda, ya sea oral o escrita. Si no se presenta una demanda de parte interesada, el órgano jurisdiccional no tiene facultad para iniciarla de oficio. Estamos hablando del principio de actuación a instancia de parte o dispositivo. ¿Alguna duda en relación a este principio? No, licenciado. Muy bien. Bueno, entonces los vamos a quedar acá y vamos a regresar al principio de... Permítanme. Ahorita les digo a qué principio vamos a regresar ahorita. Principio de preclusión procesal. ¿Tienen dudas? Pregunten ahorita, que es el momento, porque ya más adelante precluyó. Licenciado, yo este tema lo entendí más o menos como algo así, aquel concurso, ¿se queda con la caja o se queda con la bolsa? Correcto. Porque se quedó uno con la caja, ya la bolsa ya nada que ver, esa quedó fuera y hay que darle paso a la caja, o sea, algo así lo entendí, ¿verdad? Pero, así merito, por eso. Pregunten ahorita. Ya concluida y hay que darle paso a las siguientes etapas. Es correcto, por eso les digo, pregunten ahorita que estamos en esta etapa, porque el día del examen precluyó el derecho de preguntar. Licenciado, ¿esta etapa o este principio aplica únicamente antes de la apertura a prueba? No. Desde el momento que se inicia el procedimiento ordinario laboral, está este principio de preclusión, porque las etapas van una pos de otra. ¿Sí? Okay. Y por ejemplo, si es un caso ficticio, se podría decir, en la apertura a prueba a mí se me olvidó presentar una prueba o algo y ya estamos en otra etapa, ya pasó. Ya no se puede presentar esa prueba o... Sí, porque recuérdese que todos los medios de prueba ustedes lo tienen que presentar en su memorial inicial, en su escrito inicial. Ahora bien, si usted va a ampliar, porque recuérdense que habla de ratificar, modificar o ampliar. Si estamos hablando de ratificar, sabemos que vamos a decir sí, lo que yo presenté es y así se queda. Modificar y ampliar, muchos profesionales, muchos colegas desgraciadamente, lo toman como sinónimos y no son sinónimos. Cuando hablamos de modificar, ¿qué quiere decir? Que vamos a quitar una cosa y vamos a poner otra, por ejemplo. Es correcto, ¿ya? Que vamos a cambiar una cosa por otra. Estamos modificando nuestra demanda. Y si hablamos de ampliarlo, vamos a agregar algo extra. Es correcto, ¿sí? Entonces, por eso, si usted viene y le dice, presenté mi escrito porque se me vencían los 30 días, entonces presenté mi escrito, pero no me habían entregado ciertos documentos que me van a servir a mí al momento de aportar prueba. Entonces, usted en la primera audiencia, cuando le preguntan, ratificar, modificar o ampliar, señor juez, la voy a ampliar en el sentido que aportar estos medios probatorios y usted explica, los individualiza y que le van a servir para tal y tales circunstancias. Ahí está ampliando la demanda. Entonces, ese es un momento procesal oportuno. Si no lo hace en ese momento y espera que el juez abra prueba y saca usted su memorial, mire,
como está, ahorita usted dijo que va a recibir las pruebas, aquí traigo esta que no la pude incluir en el memorial inicial. No. Perdí el momento procesal. Sí, me surgió la duda porque, por ejemplo, en procesal civil y mercantil o en juicio ordinario civil, también hay una parte en la que se protesta. Por ejemplo, si algún medio de prueba no es admitido en la primera instancia, uno lo puede protestar para poder ser utilizado en segunda instancia. Pero no sé si en materia laboral aplicaría algo como eso. No, mire, pues, es que son cosas totalmente distintas. Cuando usted está protestando un medio de prueba, quiere decir que sí lo aportó, pero no se lo aceptaron. Entonces, le está protestando. Pero eso no significa que no lo haya incluido en su escrito inicial. Claro, va a ir, porque la prueba ustedes la tienen que proponer en el escrito inicial. Ya, al momento de aperturar a prueba, vienen y dicen, bueno, esto lo aceptamos, esto no, se apertura a prueba. Y usted presenta nuevamente sus medios de prueba. Entonces viene al final y dice, no, se tiene por aceptada la prueba, tal, y por no aceptada esta, por X o Y razón. Entonces ahí usted es donde protesta, ¿ya? Porque al momento de llegar a una segunda instancia, en segunda instancia ustedes no pueden proponer prueba nueva, ¿ya? Porque la sala no está facultada para recibir prueba nueva, sino que usted únicamente va a hacer uso de esa protesta. Y usted expone que en la etapa procesal no le aceptaron la prueba por X o Y circunstancia, pero usted considera que era necesaria para dilucidar esa situación. Pero recuérdese, ya está ofrecida desde el primer escrito, ¿sí? Y obviamente ya está protestada, entonces ellos la tienen que tomar en cuenta. Me quedó mucho más claro, licenciado. Así. Bueno, compañeros, no sé si tendrán alguna otra duda. Recuérdense que con el primer buenas noches, licenciado, buenas noches, precluye la oportunidad de preguntar. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Ok. Buenas noches. Que pase buenas noches. Buenas noches, gracias. Y espero compartir con ustedes. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Buenas noches.